En esta ocasión voy a explicar lo que es FlexiByzon y cómo añadir una pequeña estructura. La gramática que vamos a reconocer será la siguiente. Se trata de un conjunto de coordenadas x y y para lo cual debemos calcular la distancia entre cada punto, tomando siempre como punto inicial la primera coordenada y se le calcula la distancia con respecto a cada coordenada que la siga. La interfaz viene siendo algo muy simple, solo se necesita un TextEdit donde se ingresarán las coordenadas, el botón de calcular que realizará la acción y los labels para mostrar los resultados. Para la estructura se necesitan dos archivos, un .h y un .cpp, ya que uno funciona como una interfaz. En mi .h lo único que tengo son los atributos del nodo, para lo cual viene siendo un contador que es como el ID. O sea, cada nodo va a tener su propio ID de manera que donde se puede constar de que son distintos uno de cada otro. Mi posición X, mi posición Y, una etiqueta que viene siendo opcional solo para tomar referencia de qué es lo que estoy ingresando. Un vector de hijos y mi total que viene siendo la distancia una vez realizada mi método que toma la distancia. Lo primero que se debe hacer es realizar el analizador léxico, para lo cual debemos iniciar creando nuestra expresión regular de número, que viene siendo únicamente de que puede ser de 0 a 9 o 1 o más veces. Y en este apartado del flex vamos a ir retornándolos para luego mandarlos a llamar en Bison. Para esta gramática únicamente vamos a hacer uso de lo que son los tokens de coma, mi número, paréntesis abierto y paréntesis cerrado. Todo lo que sea diferente a esto lo reconocerá como un error léxico. Aquí se puede observar que estoy retornando las variables como t, t número y t par abierto y par cerrado. Nos vamos a nuestro analizador sintáctico y aquí, como observamos, estoy obteniendo los datos que mando en flex. Los tengo que nombrar del mismo modo en que los envío de otro lado, como t, t número y t par abierto. Y en la parte de abajo tengo que crear mis estados no terminales. Son de tipo nodo. Esto se crea en este apartado de Bison. Aquí creo este nodo. Lo primero que debo hacer es, para realizar mi gramática, debe ser reconocer cuál es mi cadena mínima. Mi cadena mínima debe ser siempre dos coordenadas, ya que con una sola coordenada no puedo calcular distancia, necesito de dos. Creo un nodo, el cual será esta coordenada. Creo una variable tipo contador. Esta la declararé en la parte superior y la voy incrementando. Cada vez que se crea un nodo se incrementa, de manera que nunca van a ser iguales uno de otro. La etiqueta viene siendo una coordenada, como mencioné, estos opcionales solo para saber de que este nodo es una coordenada. A la posición X le atribuyo la posición 2 y la posición 4, que ya viene siendo en estos. A mi segundo nodo, que será este, realizo la misma acción, un contador, lo incremento, la etiqueta va a ser igual a la coordenada. Mis posiciones de X y Y van a ser la posición 8 y 10 de mi gramática, que vendrían siendo estas dos. Estas variables que tengo aquí son opcionales, yo las utilizo para poder mostrar en consola mi resultado. Debido a que este no terminal es de tipo nodo, tengo que retornar aquí un nodo, igualarlo a mi no terminal. Para lo cual hago esto. Le creo un contador que va incrementando igual. A la etiqueta le puse primeras coordenadas, ya que este estado es de las primeras dos coordenadas. Y le atribuyo dos hijos. Un hijo va a ser mi primer nodo, que ya contiene todo esto, y mi segundo nodo, que ya va a contener todo esto. Aquí es donde los puedo ir sumando. Esto que está de este lado es opcional, también es únicamente para poder imprimir en consola mis resultados. Tengo aquí una variable double que lo igual a un método distancia que lo explicaré más adelante, al igual que esto. Como mencioné anteriormente, tengo que retornar un nodo y lo tengo que igualar con un doble signo dólar. Hago referencia a mi no terminal y lo igualo a mi nodo, que es este que acabo de crear, por lo cual este estado ya puede retomar un tipo nodo, que vendría siendo esto. Cuando ingresa esta parte de mi gramática, esto ya es un tipo nodo, como pueden ver aquí. Y lo que le viene de coma y otra vez mi coordenada.
creo un nodo 1, que realmente no es como que lo crea, sino que hago referencia al nodo que está de este lado. De este lado sí creo un nodo 2, que ya va a ser mi segunda coordenada. Como lo hice anteriormente, un contador, lo voy a incrementar, la etiqueta que va a ser coordenada. Mi posición X y Y va a ser la posición 4 y 6 de mi gramática, la 4 y la 6. Y esto también es únicamente para poder mostrar en consola. Como mencioné, este tiene que ser un tipo nodo, para lo cual, al igual que lo hice en la parte de abajo, tengo que crear un nodo. Creo mi nodo, le atribuyo a mi contador, lo incremento, le pongo una etiqueta de coordenadas y le mando mis dos nodos. Este nodo que fue el que ya creé, que es de mis primeras dos coordenadas, y de mi siguiente coordenada. De manera, bueno, como pueden observar, esta es una gramática reconocida por la izquierda, por lo cual cada vez de que se ingrese otra coordenada, todo esto va a ser un nuevo nodo. Todo esto será parte de un nuevo nodo y aquí se ingresará mi siguiente coordenada. Esto gracias a que es una gramática recursiva por la izquierda. Aquí la retorno, la igualo y ya mi estado no terminal va a ser un tipo nodo. Bueno, mi método mostrar y distancia, como les mencioné, viene siendo esto. El método mostrar lo que hace es recorrer todo mi arreglo, toda mi estructura. Le mando como parámetro un nodo, accedo a sus hijos, el tamaño de sus hijos. Esto es para poder imprimir en consola. Hago el casteo ya que algunas son de tipo double o QString. Y para poder mostrar en consola estas tienen que ser de tipo string. Que es lo que hago aquí a mi auxiliar 1. Lo igualo a su variable, a su posición X. Mi auxiliar Y va a ser a posición Y. Y mi contador, que va a ser mi ID, mi distancia. Y de esta forma es como los voy a imprimir en consola. Está la posibilidad de que este sea un no terminal. Si da el caso de que es un no terminal, como se puede ver en este ejemplo, no me va a imprimir nada y no podré saber qué es lo que tengo en ese nodo, para lo cual creé esta otra parte. Si mi nodo es igual a null, aquí le puse posición X, pero esto es irrelevante, puede ser posición Y o mi contador, ya que esto si es nulo, como pueden ver acá, esto se refiere a que es un no terminal, para lo cual tengo que acceder a sus hijos, que para eso me sirve mi atributo de hijos. Recorro todo esto como lo tengo a la parte superior y accedo a sus hijos, el tamaño de sus hijos, y repito el mismo procedimiento de arriba. Mi auxiliar 2 va a ser igual a mi posición X de mi hijo, mi posición Y del hijo también, igual que en la parte de arriba, y ya lo puedo mostrar en consola. Si aún así este también viene siendo un no terminal, vuelvo a llamar mi método, de forma que mi método va a ser recursivo. Cada vez que se encuentre un no terminal, va a volver a recorrer sus hijos y mostrarlos. De esta forma me evito el problema de no poder saber qué es lo que tengo en cada nodo. Esto es lo que hago, lo explicaré más adelante. Mi método de distancia es con la forma en la que calculo yo mis distancias. Nosotros sabemos de que para calcular la distancia entre dos puntos, tengo que restar mi x sub 2 menos mi x sub 1 y las elevo al cuadrado. Mi y sub 2 menos mi y sub 1 y las elevo al cuadrado, y los dos resultados los sumo y les saco la raíz. Esto lo hago gracias a la librería que importé, mat. Se debe importar esta librería mat para poder hacer uso de POW. En POW lo que hace es mi primer parámetro son las variables que quiero manejar, y mi segundo parámetro va a ser a lo que lo quiero elevar aquí en este caso lo quiero elevar al cuadrado, y lo quiero elevar a la raíz cuadrada, que la raíz cuadrada sabemos que es un medio, por lo cual es 0.5. Mi método es de tipo double, para lo cual me retorna ya mi resultado. Tengo mis cuatro parámetros. Ahora ya puedo regresar aquí. Como pueden ver, aquí igualo, creo una variable auxiliar, digamos, la igualo a mi método, le mando como parámetros mis posiciones, que son las que les mostré aquí. Mi posición X siguiente va a ser la posición
4 y 6, que viene siendo esto de acá, que es mi posición siguiente. Mi posición inicial, como mencioné, tiene que ser siempre la primera coordenada, porque mi posición inicial es esto, 2 y 4. 2 y 4, estas nunca van a cambiar, siempre va a ser esta. La única que va a cambiar mi siguiente, en este caso es 8 y 10, que es mi segunda coordenada, y en este caso es 4 y 6, que es mi segunda coordenada también. Obtengo los valores y ya los puedo ingresar a mi método. Creo un vector de tipo double. Este vector va a ser un auxiliar donde voy a ir metiendo todos mis valores. Inserto mi valor, lo imprimo solo como referencia y el resultado se lo agrego a mi nodo número 2, al igual que este lado. Mi variable total se le agrego a mi nodo número 2, que viene siendo este de aquí. Una vez hecho esto, ya puedo ir a empezar viene siendo mi raíz. Cuando llegue a este punto, esto quiere decir que ya no hay más coordenadas que reconocer. Ya se realizó todo el análisis. El vector que les comenté hace poco, lo recorro de este lado. Total aux, ahí tiene todos mis valores de mis distancias. Lo recorro y lo ordeno. Yo utilicé el método burbuja. Luego lo imprimo y muestro, bueno, este es mi método mostrar, pero luego lo explicaré. Aquí ya lo tengo todo ordenado. Luego de haberlo ordenado, me voy a mi método mostrar. Para mi método mostrar lo que hago es de que si mi nodo en la posición en la que está recorriéndolo, si es igual a mi vector en la posición 0, la posición 0 es la distancia más corta. Si es así, que me imprima todos sus atributos, con la excepción que le agregue distancia más corta. Estas posición X y posición Y final las utilizo para poderlas hacer llamadas desde el otro lado. Luego lo explicaré. Lo mismo que hice aquí lo hago de esta forma, ya que como es recursivo, esto puede ser en un nodo no terminal o en un terminal, para lo cual lo vuelvo a repetir de este lado. Una vez hecho esto, yo ya sé, o sea, lo que hago es comparar. Si mi nodo es igual a mi vector auxiliar en la posición 0, esto quiere decir de que es la posición más corta, mi coordenada más corta. Este es un ejemplo, luego lo volveré a repetir. Luego a mi CPP lo que hago es de que al botón mando a llamar mis métodos de FlexiBySon y mis variables posición X y posición inicial las tengo de este lado declaradas, que son las que yo utilicé de este lado. Para poder hacer, estos como podría decirse que son variables globales. Entonces, para hacerlo en Qt lo único que tenemos que realizar es poner la palabra external seguido del cómo la inicializamos del otro lado. De esta forma ya accederemos a su valor. Bueno, vamos a correr. Antes de correr el programa tengo que compilar mis archivos de FlexiBySon. Compilo, observo que no tenga errores y ya puedo correr mi programa. Insertamos nuestra cadena y calculamos. Aquí ya pueden ver cuál es mi distancia más corta, mi distancia inicial, que viene siendo esta, y mi coordenada más cerca, 5,6. Esta es la distancia con la que obtuve este valor. Mi distancia más corta se realizó con esta coordenada. Aquí podemos observar mi método mostrar, los que les mencioné anteriormente. Realiza esto, me muestra mi nodo en la posición X, Y, su ID y la distancia. La distancia del primer nodo es errónea, esta no la tomo en cuenta, ya que no se puede, es como no es posible. O sea, este es un valor que me muestra de favor. Empiezo a tomar en cuenta a partir de mi segunda coordenada, que es donde ya realizo mi método de distancia. Aquí, como les mencioné anteriormente, hice la validación de que si mi vector auxiliar en la posición 0, que aquí ya me los muestra ordenados de menor a mayor.
Yo sé que mi posición 0 siempre va a ser mi distancia más corta, y al recorrerlo y lo igualo, y si coinciden en algún punto, quiere decir de que esta es mi posición más corta y ya sé cuál es mi nodo. Como lo expliqué de este lado, yo sé cuál es mi nodo. Si mi nodo en la posición var es igual a mi vector en la posición 0, yo ya sé que este n en la posición var es mi coordenada más cercana. Solo la mando a imprimir, con la excepción de distancia más corta para hacer diferencia entre cada una. Aquí está mi vector ya reordenado, y básicamente esto es todo, esta es toda mi estructura. Cada nodo con su posición X, su posición Y, su ID y su distancia. Y en mi interfaz aquí se puede observar mi distancia más corta, coordenada, y mi coordenada más cerca. Y eso sería todo.